Capítulo 6. Dependencia total de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Puedo decir esto en medio de pruebas y tribulaciones. Pablo tenía un aguijón en la carne que no era enfermedad ni dolencia, sino persecución. En todos los lugares a los que fue en su vida y ministerio, naufragó, fue golpeado, dado por muerto, pasó un tiempo en la cárcel, pasó una noche y un día en las profundidades. Siempre tuvo problemas y persecuciones de forma regular. Pablo oró: Señor, quita esto de mí. Algunas personas piensan que se deshizo de él. No lo hizo. El Señor le dijo: no te lo voy a quitar. Te basta mi gracia, te basta mi unción, te basta mi capacidad de soportar esta persecución. Entonces Pablo dijo: de buena gana, pues, más bien me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí, 2 Corintios 12:9. No dijo nada sobre la enfermedad. La palabra enfermedades aquí puede traducirse como debilidades. Él dijo: me alegraré en mis enfermedades y en mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Recuerda que el Señor envió a Ananías a Saulo para decirle las cosas que sufriría en el nombre de Jesús. ¿De qué estás hecho? Es en ese lugar difícil al comienzo de tu ministerio que ves de qué estás hecho. Una uva no produce jugo hasta que se exprime. No se puede tomar jugo de una uva ni vino hasta que se exprime la uva. Algunas personas necesitan pasar por un poco de presión para poder producir. A veces se meten en problemas por su propia estupidez. En otras ocasiones lo difícil es donde desarrollan el carácter. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. También en el ministerio de Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Algunas personas no entienden cómo es posible que el Espíritu Santo haga esto. Pero Dios quiere ver de qué estás hecho antes de confiarte algo más grande. Nabucodonosor aprendió de qué estaban hechos los 3 niños hebreos cuando los metió en el horno de fuego ardiente. Descubrieron de qué estaba hecho Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones. Tienes que comenzar en A, B, C para llegar a X, Y y Z. Mucha gente quiere estar en el punto Z, pero no comenzarán en A. Hasta que esté listo en ABC, no podrá llegar a X, Y y Z. Sé fiel con lo poco que Dios te da. Podrían tomar 5, 10, 20, 30, 40 años para que esto suceda, pero tenga la estabilidad. Quédate con lo que Dios te ha llamado a hacer. Sin importar la lluvia, el sol, la nieve, el invierno, el verano, la primavera o las adversidades, las pruebas, las tribulaciones, las angustias, permanecer constante. Operar en el fruto de la paciencia y continuar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Será un proceso de tiempo, de cambio, pero Dios te llevará a un lugar donde el ministerio llegará a la madurez. Kathryn Kuhlman pasó por el infierno y regresó antes de que naciera su gran ministerio. Experimentó muchos fracasos, muchas horas de soledad. Dijo que sabía el día y la hora en que murió Kathryn Kuhlman. Mucha gente piensa que están ahí afuera y que nadie los reconoce, pero Dios sabe y ve. Él mira el corazón. Él está buscando un recipiente cedido y dispuesto. Hay un momento para salir adelante. Es casi como una señora que queda embarazada. Le encantaría tener el bebé inmediatamente porque le ahorrará muchos problemas. Hemos tenido 3 hijos. He estado con mi esposa durante cada parto, entonces sé por lo que pasó mi esposa. Hubiera sido más fácil tener los 3 al mismo tiempo. Habría sido necesario 9 meses en lugar de 27. Por mucho que esa señora quiera tomar su bebé, tiene que esperar el momento en que nazca el bebé. Y cuando un bebé nace prematuramente, hay que colocarlo en una incubadora, en cuidados intensivos. El momento del bebé extremadamente prematuro, sus pulmones están poco desarrollados y el niño tiene menos posibilidades de sobrevivir. Lo mismo ocurre con el ministerio. La gente ha intentado dar a luz un ministerio prematuramente y no dura mucho. Durará 1 año, 2 años o quizás 5 años y luego se desvanecerá en la nada. 2 tipos de ministerios.
Hay dos tipos de ministerios en la tierra hoy. Están los ministerios de estrellas fugaces que vendrán en un resplandor de gloria y desaparecerán o explotarán. Luego están los ministerios que son sólidos como la estrella polar, soportarán las tormentas de la vida, se mantendrán firmes cuando todo lo demás está cayendo. Cuando otros ministerios renuncien, cuando la gente se retire del ministerio, cuando la persecución sea grave. Se pondrán de pie cuando reprimen aún más a los predicadores de la televisión, cuando se burlan de los predicadores en los periódicos y los medios de comunicación. Estos son hombres de Dios que dirán: no vamos a ceder, no daremos marcha atrás en el ministerio de sanidad, no vamos a dar marcha atrás en la expulsión de demonios, vamos a levantarnos y proclamar con valentía la palabra, en el nombre de Jesús. No importa si nos terminan encerrando en la cárcel, no importa si vamos a un campo ajeno y damos la vida allí, que así sea, obedeceremos el llamado de Dios. Este es el tipo de personas que Dios está buscando. Capítulo 7. ¿Cómo liberar la unción? Una cosa es ser ungido por Dios, otra cosa es estar en condiciones de liberar esa unción a otros, viendo sus vidas tocadas por la realidad de esa materialidad celestial. Después del encuentro que tuve con el Señor en julio de 1979, hice planes para dedicarme al ministerio a tiempo completo. En enero de 1980, a la edad de 18 años, me uní a un grupo que viajó por nuestra nación ministrando en palabra, música en muchas de las principales denominaciones de todo nuestro país. El grupo al que me uní era interdenominacional, pero no carismático en sus creencias. No veían con buenos ojos la experiencia pentecostal, pero me sentí guiado por el Señor a trabajar con el vehículo que me estaban proporcionando para difundir el Evangelio. Sabía que en cualquier momento me podrían haber dado el pie izquierdo del compañerismo porque me aferré a mi experiencia pentecostal, el día que mi ministerio cambió. Puedo recordar el día en que sucedió por primera vez, un día que mi vida y mi ministerio cambiaron. Fue un día como cualquier otro. Lo interesante fue que no estaba haciendo nada de lo que podrías pensar que debería haber hecho para que esto sucediera. Creo que todo estaba en el plan de Dios. Estábamos predicando en una iglesia metodista y yo estaba de regreso en el vestíbulo, que es un santo nombre para una oficina antigua y sencilla, preparándome para el servicio. Una de las jóvenes de nuestro equipo entró en la oficina y me pidió que orara por ella porque tenía un dolor terrible. Me levanté de la silla en la que estaba sentado y levanté mi mano derecha como lo hacía normalmente para imponerle las manos y orar. Inesperadamente sucedió lo más sorprendente. Oye, este está cargado. Llevé mi mano a medio camino de su cabeza, casi como si un pistolero sacara un arma de una funda y apuntara a su oponente. De repente sentí como si me hubieran desprendido las yemas de los dedos. Sentí todo el volumen de la unción fluía de mi mano. La única forma en que puedo explicarlo es comparándolo con un bombeo que sostiene una manguera contra incendios de la que sale todo un volumen de agua. La unción salió de mí y entró directamente en ella. Parecía como si alguien la hubiera golpeado en la cabeza con un bate de béisbol invisible y ella cayera al suelo. Me quedé allí parado, totalmente estupefacto por lo que sucedió, mirando mi mano y a la joven. Todavía estaba consciente de la presencia de Dios fluyendo fuera de mí, pero estaba asombrado por lo que estaba viendo que había sucedido. En ese momento, el resto del equipo entró por la puerta, oré por ellos y todos cayeron bajo el poder de Dios. Después de un tiempo, logré dejarlos sobrios. Tenía miedo de que el sacerdote entrara por la puerta y tuviera que dar algunas explicaciones. Nos mudamos al santuario y comenzó el servicio. Estaban tan abrumado por la experiencia y por lo que había presenciado que no podía quitármelo de la cabeza. Llama a todos aquellos que quieran una bendición. Comencé a hablar con el Señor todo el tiempo mientras hablaba en el servicio. Le esperaba preguntando a qué. Fíjense que dije, íbamos a hacer con respecto a lo sucedido. Después de todo, no se me permitía hablar sobre el Espíritu Santo, hablar en lenguas o caer bajo el poder. Pero no se dieron cuenta. Cuando hablas de Jesús, el Espíritu Santo viene para descubrir de quién estás hablando. Aquí estoy conversando con el Señor, preguntándole qué vamos a hacer.
y de repente me dice, llama a todos los que quieran una bendición. Ahora yo estaba en una iglesia metodista y si haces una pregunta como esa, toda la iglesia responderá. Y respondieron, todos lo hicieron. Tengamos en cuenta que no había dicho nada sobre el Espíritu Santo, hablar en lenguas o caer bajo el poder. Vinieron y se pararon en una fila al frente de la iglesia. Entonces el Señor me dijo, no les impongas las dos manos. Tenemos un problema con la gente que tiene la impresión de que los ministros están presionando a la gente. Algunos lo hacen, pero eso no quita valor a la realidad de que las personas caen bajo el poder de Dios, ya sea que un hombre las haya tocado o no. Es la unción, transferida por la imposición de manos, la que hace el trabajo, no es un empujón rápido. El Señor me dijo, solo coloca un dedo de tu mano derecha en la frente de cada individuo y di en el nombre de Jesús. Me acerqué a la primera persona y le dije en el nombre de Jesús. Ni siquiera tuve tiempo de decir Jesús cuando el poder de Dios arrojó a esa persona al suelo. Bajé por la línea y todos salieron bajo el poder de la misma manera. Cayeron al suelo como si alguien les hubiera golpeado en la cabeza como un Louisville Slugger. Esto es eso. Muchos de ellos en el momento en que tocaron el suelo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a hablar. Otros permanecieron inmovilizados en el suelo durante 1 hora y media. Me volví, miré al sacerdote y le dije con ansiedad, no fui yo. Cuando la gente empezaba a levantarse del suelo, se acercaban a mí y me preguntaban, ¿qué es esto? Le respondí y dije, esto es aquello. Luego dijeron, ¿esto es qué? Y cité Hechos 2, 16 al 17. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ellos comentaron, oh, ¿es eso lo que es? Esta experiencia, por decirlo menos, me abrumó totalmente. La unción que había sentido tangiblemente permaneció en mí, manifestándose de esa manera durante unas 2 semanas y luego disminuyó. No desapareció del todo, pero ya no se manifestó de la misma manera y esto me molestó. Comencé a orar y preguntarle al Señor qué podía hacer para que esa unción se manifestara plenamente nuevamente en mi vida. Debo ser honesto contigo. Para un joven que recién comenzaba en el ministerio, esa fue una experiencia totalmente abrumadora. Fue algo que cambió mi vida y el curso de mi ministerio fue algo que nunca olvidaré mientras esté vivo. Ahora, comencé a querer que la unción se manifestara en la vida de las personas tal como yo la había presenciado. Quería saber del Señor qué podía hacer para que la unción regresara de esa manera. Supongo que estaba buscando una fórmula, algo que pudiera hacer para que esa unción volviera a ser como la había experimentado. Soy todo yo y nada que ver contigo. El Señor comenzó a instruirme durante los momentos de oración. Lo primero que me dijo fue esto. Hijo, esta unción es toda mía y nada tiene que ver contigo. Dijo que era como Él quiere, no como yo quiero. Entonces el Señor me dijo, tú eres solo un recipiente a través del cual estoy fluyendo. No puedes ganarte esta unción, se da como yo quiero. Si te diera una llave y pudieras obtener esta unción, en cualquier momento comenzarías a pensar que eres todo tú y no yo. Como sabéis que soy yo quien hace esto, tendréis que darme toda la gloria. Luego le pregunté, ¿cuándo podría ver esta unción en mi vida? Me dijo, esto es una sombra de lo que está por venir. Sé fiel en aquello a lo que te he llamado a hacer. Con el paso del tiempo caminarás en ello. Me dijo que si me lo daba ahora, sería como un niño de 4 años con una escopeta. Haría volar todo por los aires, incluido yo mismo. Después de esto continué mi estudio siguiendo los lineamientos de la unción. Estudié detenidamente los evangelios, el libro de los Hechos, analizando el ministerio de Jesús y los apóstoles, y luego comencé a participar en tantas reuniones como pude donde el Señor estaba usando a hombres poderosos de Dios y yo miraría y aprendería. Capítulo 8. La mujer con flujo de sangre. La escritura que se hizo realidad para mí. El pasaje de las escrituras que ha significado mucho para mí sobre el tema de la transferencia de unción es Marcos 5, 25 al 34.
Es un pasaje que yo creo que es la escritura más grande sobre el tema de la unción en toda la palabra de Dios. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada mejoró, sino que más bien empeoró. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella dijo: si puedo tocar solo sus vestidos, quedaré sana. Y luego se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que estaba sanada de aquella plaga. Y Jesús, sabiendo inmediatamente en sí mismo que de él había salido virtud, le hizo volverse y dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y miró a su alrededor para ver a la que había hecho esto. Pero la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sucedido en ella, se acercó y postrándose delante de él, le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu plaga. El toque de la fe. Vemos en este pasaje que de las escrituras que esta mujer estaba en una situación desesperada. Había gastado todo su dinero visitando a médicos durante un periodo de 12 años y no mejoraba, sino que empeoraba. Entonces oyó hablar de Jesús y ella dijo: si puedo tocar solo sus vestidos, quedaré sana. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquella plaga. Marcos 5, 28, 29. Algo interesante es que ella estaba en primer lugar tocando ilegalmente a Jesús. Según la ley, cualquier persona con flujo de sangre encontrada en un lugar público puede ser sacada y apedreada. Supongo que sopesó las consecuencias de ser apedreada y decidió que ya era suficiente. Ella tuvo que tocar el borde de su manto. Casi se puede oír a esta mujer decirse a sí misma: me curaré a escondidas y nadie se enterará. Jesús ese día iba camino a la casa de Jairo y la Biblia dice que una multitud lo apretujaba. Si la Biblia dice que una multitud lo apretujaba, podría haber sido entre 1 y 10,000 personas. Entonces, una cosa es segura: en una multitud como esta, Jesús debió haber sido golpeado o tocado por la multitud. Sin embargo, algo sucedió solo cuando esta mujer tocó el borde de su manto. La virtud o poder divino llamado dunamis, en griego, fluyó de Jesús hacia su cuerpo y ella fue sanada, poniendo demanda a la unción. Hubo muchos otros que debieron haberlo tocado ese día mientras caminaba entre la multitud. Sin embargo, esta mujer, solamente ella fue sanada. Fue porque ella exigió la unción sobre la vida del ministerio de Jesús. Quiero que sepas que dunamis o virtud fluyó dentro de la mujer y ella lo sintió fluir dentro de ella y Jesús sintió que fluía fuera de él. La unción era tangible y siempre fluirá hacia el individuo que la exige, que le pone demanda. Su fe estaba puesta en tocar el borde de su manto. Cuando ella lo tocó, hizo la conexión y quedó completa, quedó sana, quedó llena. Hay muchas otras referencias de personas que tocaron a Jesús y fueron sanadas. En el libro de los Hechos, cuando las sombras de los apóstoles pasaban sobre los enfermos, eran sanados. Métodos y resultados. Es importante darse cuenta de que la unción que fluye a través de diferentes ministros puede llegar a través de diferentes métodos. Me canso un poco de los predicadores que critican los métodos de transferencia de la unción. Por ejemplo, alguien me dijo que no estaba de acuerdo con un evangelista que soplaba sobre la gente. Le dije: ¿y qué hay de malo en soplarle a la gente? Jesús escupió a la gente, también sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, Juan 20, 22. Todo es un punto de contacto en el que una persona puede liberar su fe. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, desde el aceite de unción en Santiago 5:14 hasta los pañuelos, los delantales ungidos en Hechos 19, 11 y 12. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán por su curación. Después de hacer barro con saliva y ponérselo en los ojos de un hombre, Jesús le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Se utilizó un ángel para agitar el agua en el estanque de Betesda. Una serpiente de bronce se levantó en el desierto
para sanar a las personas. La Biblia está llena de ejemplos de métodos diferentes e inusuales utilizados para obtener resultados. Una vez Moisés golpeó la roca, la otra vez se suponía que debía hablarle. ¿Qué pasa con Saúl tratando de hacer que David usara su armadura? David decidió optar por su onda, porque estaba comprobado, lo tenía probado. Con demasiada frecuencia pensamos que el nuestro es el único método, pero no lo es. Dios es un Dios de diversidad. Cualquiera que haya estudiado la historia de la iglesia verá que Dios usa a personas comunes y corrientes, pero tienen métodos diferentes. Gracias a Dios que no somos iguales. Gracias a Dios por la diversidad. Me hace pensar en dos alpinistas escalando la misma montaña desde dos lados diferentes, ambos convencidos de que son los únicos escaladores en la montaña. Pero puedes imaginar el shock cuando ambos llegan a la cima al mismo tiempo. ¿Por qué deberíamos discutir sobre métodos? Miremos el fruto del ministerio. Jesús dijo, cada árbol se conoce por su fruto, Lucas 6:44. Al estudiar los avivamientos de la antigüedad encontramos que Dios usó diferentes personas con diferentes estilos para realizar el trabajo. Cuando antes nos demos cuenta de esto, antes seremos capaces de reconocer y respetar el toque de Dios en la vida de los demás. Estar en desacuerdo sin ser desagradable no es compromiso, es madurez. Voy a ser honesto con usted. Hay ministros con los que personalmente no estoy de acuerdo, pero les diré que sé, sin lugar a dudas, que la mano del Señor está sobre sus vidas. Me alegro de que muchas vidas estén siendo tocadas por el poder de Dios a través de sus ministerios. Hay que estar espiritualmente cerrado para no ver que Dios los está usando. Incluso si no estás de acuerdo 100% con sus enseñanzas o su manera de ver las cosas. Si podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo, todos podemos escalar la montaña juntos. Tomé una decisión que no voy a ceder. No importa lo que diga, no le daré la espalda a lo que he recibido del Señor Jesús. He pasado muchas horas con hombres de reputación en privado a lo largo de los años examinando mi corazón y mi comprensión de la palabra de Dios para no correr en vano. Cuando me levanto para hablar, puedo hacerlo con valentía sabiendo que no estoy solo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que Dios está haciendo a través de nuestro ministerio lo ha hecho desde el libro de los Hechos hasta el presente. Quiero animarle al lector a tener hambre de Dios. Creo que en este momento estamos viviendo uno de los movimientos más grandes de Dios en la tierra. Y ahora mismo está sobre nosotros. Creo que Jesús está preparando la iglesia. Él vendrá pronto. Pero antes de que lo haga, la iglesia se está levantando para ser la iglesia. La iglesia va a ser la iglesia. Y nada se interpondrá en su camino mientras se hace la voluntad de Dios en la tierra.